Hola, mi nombre es María Pomares Campello y pertenezco al grupo de Elche Mañana en especialidad de lengua extranjera del máster en formación del profesorado de ESO, BAT, FP y Escuela de Idiomas. A continuación, voy a presentar mi propuesta para el Pechacucha de la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación de TICS, centrada en los tiempos de presente simple y continuos en el inglés. Aquí observamos el índice de los contenidos, donde veremos los principales usos del presente simple y continuo con sus ejemplos, seguido de la distribución de los adverbios y sus excepciones. Asimismo, veremos la formación gramatical del presente simple y continuo y las reglas ortográficas para el ing y la tercera persona del singular. Por último, os presentaré una actividad rápida de repaso. Ahora bien, utilizaremos el presente simple para referirnos a acciones reiteradas. En segundo lugar, para expresar hechos reales o universales, establecer acontecimientos fijos y para expresar una acción momentánea. Veremos unos ejemplos. El primero hace referencia a los hábitos y rutinas. Tom goes fishing every week. El segundo implica hechos universales como water boils at 100 degrees Celsius. El siguiente expresa una formación fija y establecida. The train leaves at 6 p.m. Y el último expresa una acción momentánea con verbos estáticos que explicaremos a continuación. Do you have your passport? Así pues, los verbos estáticos hacen referencia a situaciones y estados, no a actividad, por lo que siempre se expresarán con presente simple. Entre ellos podemos nombrar los de sentimiento, hate, los de opinión, think, los de proceso mental, agree, los de posesión, have, los de 5 sentidos, taste, y otros verbos como coast, que implican estado permanente. Además, es importante hablar de la distribución de los adverbios de tiempo y lugar en el inglés, por lo que el adverbio siempre irá delante del verbo principal y detrás del verbo to be, es decir, is o are, o verbo modal como can, may, should. Sin embargo, cuando hay dos verbos, uno auxiliar y otro pleno, el adverbio se situará en medio de ambos. A continuación, visualizaremos las excepciones gramaticales, ya que los verbos estáticos, o también conocidos como non-continuous, pueden ir con un matiz progresivo para enfatizar la idea del cambio, como por ejemplo, The water is tasting better today. De este modo, a la hora de formar el presente simple, tendremos en cuenta que para los pronombres personales I, you, we, they, utilizaremos el verbo en infinitivo sin modificación. En cambio, para la tercera persona del singular, he, she o it, añadiremos s o es, dependiendo de las reglas que explicaremos a continuación. Las reglas ortográficas a tener en cuenta para la tercera persona del singular son las siguientes. Para los verbos modales no mostrará cambio morfológico alguno. He must do his homework. Después de las grafías ch, sh, x u o se añadirá la sílaba es. Los verbos acabados con consonante más y, la y se convertirá en latina y se añadirá la sílaba es. Los verbos acabados en vocal más consonante solamente se le añadirá s. Por otra parte, y de una forma continua, para formar la negación con el presente simple se utilizará don't para los pronombres I, you, we, they, or doesn't para she, he, or it, y el verbo siempre en infinitivo. La distinción de estos ejemplos propuestos tiene una doble función, que veáis sus formas afirmativas y negativas y que tendáis su contexto propio. Por ejemplo, cabe señalar el segundo. John takes Japanese lessons at night. Y su forma negativa, John doesn't take Japanese lessons at night. También podemos remarcar la forma does not take en su forma más formal. Ahora pasamos a la formación de las preguntas en el presente simple, en el que utilizaremos los auxiliares pertinentes de presente, do o does, más el sujeto más el verbo en su forma infinitiva, y los complementos como pueden ser los objetos directos y así obtener una información más detallada. Con lo que atañe al presente continuo, lo emplearemos para expresar acciones que ocurren en el momento del habla, para expresar acciones en progreso, para referirnos a una acción que va a tener lugar de una forma segura en un futuro próximo y para expresar una molestia. Así, el primero hace referencia a las acciones momentáneas, el ahora. Where is Tom? He's playing soccer. La segunda expresa un proceso de duración inespecífica. I'm studying to become a doctor. Y la tercera para expresar un futuro. I'm not going to the party tonight. La cuarta expresa una molestia, como hemos dicho anteriormente, con el adverbio always. She's always coming to class late. El presente continuo se construye
con el presente de indicativo del verbo to be en su función de verbo auxiliar y el present particle gerundio del verbo principal, como por ejemplo, I'm learning English. Sin embargo, para formar la negación del presente continuo, basta con añadir not detrás del verbo to be concretamente. Esto es, they are not eating vegetables today, o su forma contraída, they aren't eating vegetables today, para contextos más informales. Por otro lado, para la formación de las preguntas debemos situar el verbo to be delante en posición inicial, seguido del sujeto y el verbo en gerundio, ing. También cabe explicar las excepciones ortográficas para la formación del presente continuo, por lo que si el verbo acaba en silent e, se eliminará la e y se le añadirá ing, como es el caso de coming. Además, los monosílabos están formados por una vocal breve más consonante. Se duplicará esta consonante final, como podemos observar en setting, y cuando acaba en ie, como en lie, se añadirá y y se añadirá ing, y el resultado será lying, como podéis observar. Por último, y acercándonos al final de esta presentación, Pechacucha, he propuesto una actividad de multiple choice o de opción múltiple, donde podréis practicar de una forma rápida y fácil lo que hemos visto a lo largo del Pechacucha y poneros a prueba. Espero que os haya facilitado el aprendizaje del presente simple y continuo en el inglés, ya que es un aspecto muy importante a trabajar en todos los niveles, pero presenta aspectos a reforzar. Esto es todo, gracias por vuestra atención. Todas las imágenes utilizadas están bajo la licencia de Creative Commons.